Porque cuando alguien se entera que han echado a un director de sucursal, ¿qué es lo primero que se piensa? Que ha robado. Este es Antonio Gómez Ortega y no es un ladrón. Yo he estado 7 años en silencio y hubiera estado toda mi vida en silencio. Fue despedido de Caja Madrid por negarse a vender participaciones preferentes. Una vez que ya descubrí todos los problemas que hubo, yo le aconsejaba a los clientes, por supuesto, que no entraran y, por supuesto, cuando yo viera la oportunidad, sacar a todos los que podía. Aquí seguimos en el objetivo, hoy objetivo estafados. Hemos escuchado en los primeros minutos del programa a Isidoro, que continúa aquí también con nosotros contando cómo le engañaron, cómo él se sintió engañado y los ahorros de toda su vida se han esfumado. Está todavía en pleitos para conseguir ese dinero, pero todavía no lo tiene. Y hemos querido sumar también a esta mesa a otra posible víctima de todo este engaño, y es un director entonces de una sucursal de Caja Madrid en Linares, al que le ofrecieron también vender preferentes a sus clientes y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pues le despidieron. Antonio Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Es un resumen muy rápido de lo que le ocurrió y es, dice usted, otra víctima. Cuénteme primero, ¿quién le comunica que este producto se pone en marcha en Caja Madrid? ¿Cómo le llega a usted, que es el director de una oficina, nada menos que en Linares? A nosotros nos lo presentan a todos los directores, el superior, que es el director de zona. Nos reúne a todos y nos hace una presentación, en este caso concreto, muy breve del producto, con 2 características principales: disponibilidad 100% y una buena rentabilidad. O sea, lo que nos acaba de contar Isidora que hace unos minutos. Sí, lo he estado oyendo y lleva toda la razón en lo que ha dicho. Les dicen eso y usted se vuelve a Linares y pone en marcha el operativo. Efectivamente. Nos dicen que iniciemos ya haciéndolo todo antes de que el producto sea operativo, sea realmente lanzado, ¿no? Ya vamos preparando, les tenía mucha urgencia. Aquello parece que eso era que se acababa el mundo si no se conseguía, ¿no? Estoy oyendo yo ahora de unos trísticos, unos té, en aquello entonces ni eso. Eso ha dicho Blesa, creo que en alguno de los juicios, y se ha defendido desde la entonces Caja Madrid, que las sucursales repartían información a la gente como Isidoro. No, eso no es cierto, es falso, porque en mi caso, que estoy hablando de la emisión, quiero recordar, 2005-2006, el té no existía y el trístico llegó ya una vez que el producto estaba comercializado. Así que no digan... Una de las cosas que llamaba la atención de lo que nos contaba Isidoro es que Isidoro no fue al banco a decir, tengo aquí un dinero, ¿qué hago con él? No, el banco le llamaba, Caja Madrid Bankia le llamaba. ¿Eso lo hacían ustedes? ¿Llamaban ustedes a los clientes? Sí, sí, sí. La presión del director de zona, hombre, cada oficina dependía de una dirección de zona, ¿no? Yo no sé todas las direcciones de zona, pero la mía en concreto era una presión diaria de cómo iban las gestiones realizadas, para que todo estuviera preparado, para que cuando el producto estuviera operativo, todos teclear, iba a decir unas cosas, pero como se dice, aquí el último, ¿no? Había que ser el primero en todo. Y ahí quien se preguntará, usted era bancario, no banquero, porque sí, era director sí. de una oficina y había unos objetivos que conseguir y habrá quien se pregunte, insisto, si ustedes se llevaban algo por colocar esos productos, si, no sé, les subían el sueldo, les daban un plus. Había unos objetivos que vamos también a ver ahora en pantalla que tenían que conseguir los directores de oficina. ¿Eso en qué consistía? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? No, porque se consiguiera un objetivo de un determinado producto, ni uno ganaba más ni uno ganaba menos. Al final de año sí había un cumplimiento de objetivos, pero de manera general, no por un producto en concreto, específico. ¿no? Ahí estamos viendo objetivos particulares, 31 días hábiles de campaña, esfuerzo comercial por oficina y día supone en las grandes 50.000 euros diarios de producción, en las medianas 35 y en las pequeñas 20.000 euros. Eso es uno de los documentos que circulaban, no sé si a usted le llegó. Sí. No sé si es de 2009, esta emisión de 2004, efectivamente sí, estamos hablando de eso, sí, efectivamente lo que acabo de decir. Le pregunto lo mismo que Isidoro, ¿cuándo se da cuenta, él víctima muy directa de esto, cuándo se da cuenta de que aquí hay algo raro? Usted empieza a vender preferentes a sus clientes, a sus Isidoros, voy a decir, a los que conoce de toda la vida y que están allí en Linares y con los que se cruza por la calle, y entonces ¿qué ocurre? Va transcurriendo el tiempo. Algún cliente, porque claro, el tiempo era corto, ¿no? Pues pocos decidieron sacar, pero cuando se alargó un poco el tiempo y algunos clientes necesitaron su dinero, dijeron de sacar, nos encontramos con la sorpresa, al principio que estaba sacando menos de lo que metió y un poco después ya no lo podía sacar. Lo mismo que Isidoro, además en la segunda parte que ya no podía tocar el dinero. Efectivamente, ese fue el transcurrir. Entonces yo detecto que eso no era lo que nos había trasladado el director de zona.
yo me pongo en contacto con el director de zona porque el problema me preocupaba. Mi oficina había sido una oficina que había conseguido un gran número en estas preferentes. ¿Y qué le dice su jefe más directo? Yo llamo a mi director de zona con los problemas que se está presentando y empieza a negar la mayor. Se quita de en medio. Efectivamente, totalmente, ¿no? Entonces yo viendo el problema que ya estaban acaeciendo y los que en un futuro iban a venir, que iban a ser bastante importantes, pues yo me pongo ya a negarme de rotundo, a seguir negociando y comercializando ese producto, y no solo eso, sino llamar a todos mis clientes para que dieran la orden de venta. De retirada, para que pudieran conseguir el dinero. Efectivamente. Y hay un momento en el que usted incluso se veía tan atrapado en la situación que llama a Blesa. Ahora me va a contar de qué conoce usted a Blesa, además de compartir trabajo, pero quiero que vean tanto usted como Isidoro, que comentemos algo de lo que algunos bancarios, insisto, gente que trabajaba, empleados de banca y directores de oficina, ha tenido que declarar en varios juicios, en juicios como los de Isidoro, y hemos tenido acceso a algunas de las imágenes y declaraciones de esos juicios en los que gente de la banca decía lo siguiente. ¿Usted consideraba que las preferentes eran para un cliente con un perfil de poco riesgo? Sí. Sí. Y así se lo comunicó. Claro, sí lo transmití. Esta era una inversión en ese momento que usted estimaba que era segura. Sí. Familiares míos tienen preferentes y bueno, yo siempre digo lo mismo, es un producto que francamente ha salido mal, pero bueno, usted se equivoca. Al igual que unas acciones, puede salir mal, o sea, es un punto normal, pero lo que os explico perfectamente. Yo si supiera que iba a perder, obviamente yo a mis familiares no introduzco preferentes, es que cae de cajón eso. Isidoro hacía así con la cabeza, ahora le voy a preguntar por lo que acaba de escuchar. Antonio, ustedes, ellos dos al menos, no sabían, dicen, incluso llegaron a vender a sus familiares. Entonces, ¿a quién pedimos responsabilidades? Blesa no sabía, los directores de oficina no sabían. Yo discrepo con estas declaraciones de los dos compañeros, porque, hombre, el problema estamos viendo que es a nivel nacional, no es de una zona ni de ninguna oficina en concreto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los directores hemos cometido el mismo error o todos los directores hemos pensado lo mismo? Yo insisto que hubo unas directrices de arriba, al lanzar el producto, y las características, sigo entendiendo y casi tengo ya pruebas para afirmar que a todos se nos trasladó de esa manera. Isidoro nos lo decía antes, que él cuando se sienta allí en su sucursal no te daba la sensación que la otra persona no supiera de lo que estaba hablando, ¿no? ¿Tú crees que fue directamente un engaño, que se manejaba desde dentro de la...? Totalmente. Pero vamos, en caso de que no fuese así, yo digo, ¿cómo es posible? Porque yo he oído a directores, inclusive a gestores, pero vamos, a bastantes, diciendo que ellos no sabían la profundidad de esto. Y yo digo, si estos señores no lo sabían, ¿cómo nos podrían informar a nosotros para hacer una cosa en condiciones? Con esa rotundidad. A ver. Le he preguntado antes a Isidoro que si era un ignorante o no, como decía Blesa, y quiero que escuchemos también, Antonio y Isidoro, lo que decía Blesa, precisamente, su ex jefe, y ahora me va a contar cómo fue aquella conversación sobre ustedes, los que estaban al frente de las oficinas. Vamos a escucharlo. Yo insisto en que primero está la información recogida en esas dos páginas básicas primeras del folleto de los riesgos del resumen que tiene. Y luego, yo confío, siempre confié en los directores de las oficinas que iban a explicar claramente a sus clientes qué producto era el que le estaban ofreciendo en ese momento. Antonio, ¿qué eran ustedes? Por cierto, he dicho mal bancario, empleados de banca. Eran ustedes, los empleados de banca, los que tenían que habérselo explicado a gente como Isidoro, dice Blesa. Yo le voy a decir desde aquí a Blesa que sí que se lo explicamos, y muy clarito, lo que a nosotros nos dijeron, que fuimos engañados. Es decir, que la presentación que se nos hizo, nosotros tal cual la trasladamos al cliente. Que no le quede la menor duda a Blesa que cumplimos con las órdenes de los superiores. Antes me decía que se vio tan acorralado y que su jefe directo no reaccionó ante sus llamadas de atención, que se puso en contacto con Blesa. Dígame primero, ¿cómo le conocía y cómo fue la conversación? Bueno, el hecho de yo conocer a Blesa, este hombre es de Linares, su pueblo natal, sus raíces son de Linares, su familia está en Linares, y entonces bajaba muchas veces al año a Linares, ¿no? Y yo, en aquello entonces, el hombre, teníamos una relación, no de amistad, una relación cordial, bastante cordial. Yo estaba, lo digo sinceramente, con un orgullo de pertenencia absoluto, ¿no? Para mí era un privilegio contar con el presidente de mi oficina en ciertas ocasiones, me invitaba a comer, nos íbamos a comer,
y por ese motivo. Y le llamó, ¿y ese orgullo en qué se tradujo? Esa cercanía, esa cordialidad, ¿en qué se tradujo? ¿Le ayudó? En ese momento me tranquilizó, porque yo llevaba arrastrado un calvario. Sería muy extenso, tengo documentos, yo no lo cálculo. Infolibre fue quien descubrió su caso y recomendamos también que lo lean, pero ¿Blesa le ayuda o no? Le dice, no se preocupe. Yo le llamo a Blesa, una vez que ya estaba en mi desesperación total. Sí quiero hacer una pequeña aclaración de lo que sobre antes se ha dicho, de que nosotros sabíamos que lo que era y que lo dijimos mal. En mi caso concreto, si yo lo llego a saber, no me juego mi puesto de trabajo. Porque lo hemos dicho antes, Antonio acabó despedido por quejarse de este tema. Cuando yo lo supe es cuando me puse al lado del cliente a defenderlo. Ha sido un inciso para dejar eso un poco más o menos claro. Yo llamo a Blesa, me atiende como siempre, con mucha cordialidad. Le explico, fue una conversación bastante extensa, fue por la tarde. Le explico todo lo que estaba sucediendo con el producto este en concreto, todos los problemas que estaban acaeciendo, yo siempre concretando en la oficina de Linares, que es donde se estaba padeciendo, la expansión hacia la sociedad que tenía en el pueblo de Linares. ¿Y él se sorprendía o le...? Él sobre eso me decía, Antonio, ¿es cierto que está ocurriendo? Y yo le insistía, y digo, tengo pruebas, presidente, yo me dirigía hacia él como presidente, ¿no? Ya te digo, fue muy extenso, y el hombre terminó la conversación diciéndome, Antonio, tranquilo, voy a resolver el problema de Linares. De hecho, solucionó uno de los casos que más le preocupaban a usted, uno de los clientes sí pudo de alguna manera recuperar el dinero. Mi satisfacción, yo solucioné a todos mis clientes, porque ya te he dicho antes, yo llamé a todos para que dieran la orden de venta, para cuando yo consiguiera solucionarlo desde arriba, que todos salieran del problema. Sin embargo, fue un lío para la propia empresa que usted se quejara y además a ese nivel, y Antonio acabó despedido. Isidoro quiere añadir algo, sí. Y quiero saber también, Isidoro, si no piensa que si se hubiera encontrado con un Antonio, pues quizá hubiera sido otra cosa. Por supuesto, pero ya voy a aprovechar la ocasión de que tenemos un director de Bankia aquí y voy a hacer la pregunta que antes Perdona, de Bankia, no de Caja Madrid. De Caja Madrid. No llegué a estar en Bankia. Caja Madrid. Ha vuelto a su puesto, ¿no?, de técnico de Hacienda. Ya he dicho antes que en el contrato que a mí me dieron hay un apartado que dice clasificación de cliente, en el cual yo estoy como minorista con protección máximo. ¿Qué significa para usted ese apartado de Bankia en ese... ¿Cómo lo explicas? ¿Es verdad que ha mencionado antes Isidoro que había un apartado en el que clasificaban a los clientes? ¿Eso cómo se explica, que él estuviera ahí? Como minorista, como minorista, claro. Y con protección máximo. Claro. O sea, no solamente minorista, sino tengo una protección máxima. Pero bueno, es que un minorista puede tener protección o no puede tenerla. No por el hecho de ser minorista todos tienen que tener protección. Sí, pero que yo la tengo. En ese caso, lo que quiero decir, ¿qué significa eso? Habría que distinguir segmentos, ¿entiendes? Entonces, por lo que me estás diciendo, protección máxima es que yo entiendo, te digo y te insisto, Isidoro, de que yo no tuve esos documentos cuando mi misión, pero te la voy a deducir. Entiendo que eso no era para ese público. Es lo que yo estoy deduciendo, no tengo el documento, pero por lo que me estás diciendo. Sí, es un poco la respuesta que él mismo daba antes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde convergen las dos historias que estamos escuchando esta noche y que, en fin, son muy llamativas de cómo los dos, Isidoro, Antonio, se sienten estafados, uno por la dirección, el otro porque los ahorros de su vida. Isidoro, nos queda un minuto y quiere añadir una cosa. Con lo cual, eso que dice el señor Blesa ahí es mentira y a la cárcel, por esto que usted está de acuerdo conmigo en que protección máxima significa que a mí no me tenían que haber vendido aunque supiese que era de riesgo. No soy un cliente con un perfil para que me vendan este producto. Con lo cual, lo que dice ese señor ahí, por decirme... Es que ahí pone minorista, Isidoro, de verdad, yo me gusta matizar, porque minorista, ¿por qué se van a referir a usted? Es que dentro de los minoristas hay muchos segmentos que distinguir. Es mi contrato. Y yo tengo protección máxima. Es verdad que son casos, Antonio, particulares, claro. Y es verdad, y seguro que cuando acabemos le hará alguna consulta más Isidoro a Antonio, porque aunque estaban en lados muy diferentes de la historia, insisto que en algún punto Isidoro y Antonio convergen. De hecho, Antonio acabó en la calle y Isidoro, de momento, vamos a ver si se soluciona, se quedó sin esos 100.000 euros. Les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí contando la historia. Se agradece también de vez en cuando un pequeño matiz, punto. Ana, Uno más, Antonio. Un pequeño matiz, mira, brindarme a todas estas personas afectadas, si yo en algo les puedo ayudar, que no lo duden en ningún momento, que me tienen a su disposición. Antonio Gómez, también para echar una mano a Isidoro, a librar a todos ellos que lo han necesitado. Muchas gracias a los dos.